dependiendo de qué función es lo que voy a ejecutar. Bueno, entonces las funciones de los sistemas motores pueden ser voluntarios o pueden ser involuntarios. Por ejemplo, los movimientos voluntarios que tienen un propósito de aprendizaje. Eso es de la corteza superior. La corteza superior es el que me da justamente esa voluntad. La de ajustar la postura del cuerpo para proporcionar una posición estable o en movimiento. Y coordinar una acción de los músculos para que los movimientos sean suaves, ¿verdad? Y varios órganos intervienen en esas funciones, ¿verdad? Todos los movimientos voluntarios que yo voy a ejecutar salen justamente, la orden superior va a salir de la corteza motora. Los movimientos voluntarios que tienen un propósito. Y esos movimientos tienen que ser coordinados. ¿Y cómo se coordinan esos movimientos? Gracias a otras estructuras como los ganglios basales, el cerebelo, porque ese movimiento tiene que tener una suavidad, tiene que tener una dirección, tiene que tener una repetición. Entonces varias estructuras en el cerebro van a intervenir para que yo pueda ejecutar esa función. Bueno, la organización de la médula espinal, según las células que van a recibir un estímulo y que van a enviar una respuesta, están integradas en la propia médula en la sustancia gris. Ahí están todos los cuerpos neuronales se encuentran en la sustancia gris. La médula tiene una sustancia gris y tiene una sustancia blanca. Y todos los cuerpos neuronales se encuentran en la sustancia gris. Ahora, ¿cuáles son las neuronas que se encuentran en esa sustancia gris que ayudan a ese control de la médula, al control motor de la médula? Son las neuronas sensitivas que reciben la información, las interneuronas que comunican la información entre las neuronas sensitivas y las efectoras, que son las motoras. Entonces, las sensitivas reciben información, las interneuronas integran la información y las motoneuronas envían una respuesta. Así funciona. Bueno, entonces, estas células... aparte de esas células, hay también células que hacen inhibición y hacen un tipo de inhibición lateral para que esa información pueda ser conducida hacia un solo trayecto y esa información no vaya a otra parte del sistema nervioso. Entonces tiene que tener una dirección, ¿verdad? Y para eso hay neuronas que van a inhibir para que otras neuronas que están ahí cerca no sean estimuladas. Entonces, estas células de Redd-Shaw, ¿verdad? Son las células que hacen inhibición y transmiten señales inhibitorias a las motoneuronas adyacentes, evitando la dispersión de las señales. Esa es la función de estas células, que son interneuronas también, que están en el medio, en el asta media. Hay una unidad funcional que sería la fibra muscular. Nosotros cuando hablamos de músculo esquelético, hablamos de la fibra muscular. ¿Qué tiene la fibra muscular en su interior? Tienen filamentos, miofilamentos, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran? Actina, miosina, ¿verdad? Eso es una unidad contráctil, ¿verdad? Es una unidad contráctil. Pero esos miofilamentos tienen que recibir una orden para que puedan hacer una contracción. Entonces, para eso justamente la fibra muscular también tiene su órgano sensitivo. ¿Cómo se llama el receptor? ¿Cómo se llama el receptor del músculo?
¿Cómo era? Uso muscular. Uso muscular se llama. Ese es el receptor. Después vamos a ver cómo es la forma de ese receptor. Bueno, entonces todo lo que serían las fibras, las miofibrillas, más el uso muscular, componen una unidad con la fibra nerviosa. Componen una unidad. Bueno, entonces ahí tenemos los tipos de fibras musculares. Los tipos de fibras musculares, porque ustedes saben que el músculo tiene varias fibras. Es un músculo tipo estriado y tiene fibras extrafusales y tiene fibras intrafusales. Bueno, esta parte del medio, este es el uso muscular. Este es el receptor del músculo. Y fíjense que un músculo tiene una forma así fusiforme, ¿verdad? De un extremo se une a un tendón y del otro extremo se une a otro tendón. Y ahí se sujeta un músculo, ¿verdad? Supongamos el bíceps. Y fíjense que tiene como una pancita en el medio. Y ahí en el medio está el receptor. Este es el uso muscular. Y el uso muscular también tiene una forma fusiforme. Y acá parece que tiene una pancita, ¿verdad? Bueno, dentro del uso muscular se encuentran las fibras intrafusales. Y fuera del uso muscular se encuentran las fibras extrafusales. Estas son las que hacen las contracciones, ayudan para la contracción muscular. Y estas intrafusales son parte del receptor, son parte estructural del receptor. Bueno, hay fibras dentro del receptor que detectan el movimiento. Tienen una captación dinámica. Y otros tipos de fibras que detectan cuando yo estoy quieto, que es la posición estática. Entonces, dinámico es cuando estoy en movimiento y estático es cuando estoy quieto. Entonces, hay fibras que detectan lo dinámico y hay fibras que responden a lo estático. Bueno, dentro de la estructura que sería el uso muscular, se encuentran varias fibras. Las fibras en bolsa nuclear y las fibras en cadena nuclear. Y cada una de esas fibras tiene un tipo de fibra nerviosa que va a conducir la información o que va a traer la información sensitiva sería, ¿verdad? Que va a traer la información sensitiva. Bueno, entonces esto es la parte sensitiva. La parte sensitiva que trae la información al uso muscular. ¿Qué tipo de información trae? ¿Qué tipo de información llega hasta ahí? ¿Qué? La propiocepción, ¿se acuerdan? La propiocepción, que es capaz de detectar el uso muscular, ¿verdad? No el tacto. El tacto no es capaz de detectar el uso muscular, ¿o sí? ¿El tacto es capaz de detectar el uso muscular? No. ¿Quién es capaz de detectar el tacto? La piel. La piel detecta el tacto, para eso hay receptores de tacto en la piel. El uso muscular no detecta el tacto, el uso muscular detecta la propiocepción, ¿verdad? Cuando yo estoy parado o cuando yo hago un tipo de movimiento. Eso es lo que va a detectar el uso muscular. Bueno, entonces sí o sí tiene que haber un estímulo que trae esa información. Y ese estímulo es a través de varios tipos de fibras aferentes que llegan al uso muscular y se unen a cada una de sus fibras estructurales, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos varios tipos de fibras. Dentro de la fibra muscular, vamos a empezar por ahí. Son dos tipos de fibras, las extrafusales y las intrafusales. Las extrafusales constituyen la mayor parte
la mayor parte o proporción del músculo esquelético y son las encargadas de generar fuerza de contracción muscular. ¿Quiénes son las fibras extrafusales? Los miofilamentos, ¿se acuerdan? Los que forman la parte contráctil del músculo. Esas son las extrafusales, las que hacen contracción. Por eso dice ahí, son las encargadas de generar fuerza de contracción. Esas son las extrafusales, las que hacen contracción, las que se unen para hacer contracción. Y las intrafusales se encuentran dentro de la cápsula. Esto es una cápsula. Esto es una cápsula. Se encuentran dentro de la cápsula, ¿verdad? O se encuentran encapsuladas y forman parte del uso muscular. Forman parte del uso muscular y no generan fuerza de contracción. Entonces ahora, si yo les pregunto en el examen, ¿cuáles son las fibras que generan fuerza de contracción? ¿Las intrafusales o las extrafusales? Las extrafusales. ¿Y cuáles son las que forman parte del uso muscular? ¿Las intrafusales o las extrafusales? Las intrafusales. Bueno, eso es pregunta de examen, anoten. Bueno, ahí ya tenemos entonces. Esto ya está. Bueno, después tenemos tipos de fibras intrafusales. Solamente ahora vamos a hablar de las intrafusales. Las extrafusales no hablamos. Las extrafusales ya hablamos en la clase de músculo esquelético. Ahora vamos a hablar del receptor. Entonces vamos a hablar de las intrafusales. Las intrafusales tienen dos tipos de fibras. Dos tipos de fibras. La fibra de bolsa nuclear de diámetro grande y sus núcleos se acumulan en la región central formando una bolsa nuclear. ¿Cuál es? Díganme ustedes. ¿Cuál es la fibra de bolsa nuclear ahí? ¿La que está? ¿Cuál? ¿Cuál es la intrafusal? De diámetro grande, dice. ¿Dónde está el diámetro grande? Este. Ese es. ¿Verdad? Por eso dice, de diámetro grande y sus núcleos se acumulan. Estos son núcleos. Sus núcleos se acumulan en la región central, de la fibra, ¿verdad? Bueno, después tenemos las fibras en cadena nuclear. Las fibras en cadena nuclear dice que es de menor diámetro de longitud, pero más numerosas e importantes se disponen en filas de cadena, que están por dentro, ¿verdad? Y forman unas filas en cadena, que sería esta parte. Bueno, ¿para qué sirven estas fibras? Esas fibras que yo les había dicho, estas dos fibras. Las fibras en bolsa nuclear y las fibras en cadena nuclear. ¿Para qué sirven esas fibras? Para detectar el movimiento, para detectar la longitud del músculo, porque ¿qué pasa cuando el músculo se contrae? Se agranda y se achica. Entonces, detectan la longitud del músculo cuando se agranda y se achica, y también qué tanto se agranda y se achica, qué tanto se estira durante el movimiento. Eso es lo que detecta este tipo de fibras. Entonces son fibras que reciben información, son sensitivas. Si yo le pregunto en el examen, estas fibras, las fibras de bolsa nuclear y las fibras de cadena nuclear, ¿son fibras sensitivas o motoras? Sensitivas. Son sensitivas.
Bueno, después están las motoneuronas alfa. Las motoneuronas alfa son un tipo de fibras del músculo esquelético, ¿verdad? Y estas fibras generan la contracción. Estas son las motoneuronas alfa son las que envían una respuesta para que el músculo se estimule. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que para que ocurra la contracción justamente de las fibras extrafusales, las que están fuera de lo que es el uso muscular, el músculo tiene que recibir una orden? ¿De quién? Del sistema nervioso. ¿A través de quién? A través de la motoneurona alfa. Tiene que recibir una orden del sistema nervioso para ser estimulado. Y esa orden es a través justamente de la motoneurona alfa, que es una fibra sensitiva o motora. Motora. Eferente. Envía respuesta. Bueno, tenemos entonces la motoneurona alfa que genera contracción muscular, o sea, es la que envía una orden para la contracción muscular. Y tenemos las motoneuronas gamma que inervan las fibras musculares intrafusales especializadas, que son un componente de los usos musculares. El uso muscular también, en cierta manera, recibe una orden, porque es el que mantiene en cierta rigidez el músculo. El músculo pues no es totalmente flácido, no tiene lo que ser totalmente flácido. Tóquenle un poco el músculo a un musculoso. ¿Cómo es un músculo? Duro. Y tóquenle a uno que nunca se va al gimnasio. Blando. Pero tampoco no es demasiado blando. Tampoco no es tampoco demasiado blando. Tiene cierto tono, el tono muscular. Ese es el tono muscular. El músculo siempre tiene un tono, que no es contracción. El tono muscular es importante para que nosotros podamos mantenernos erectos, ¿verdad? Para que nosotros podamos mantenernos en una posición, tener una postura. Por eso nuestro músculo tiene que tener tono muscular. Y el tono muscular es gracias a justamente los receptores. Gracias a las fibras intrafusales nosotros tenemos tono muscular. Y generamos contracción muscular para movernos o hacer fuerza gracias a las fibras extrafusales. ¿Se entiende? Entonces, tenemos la capacidad de generar movimiento y fuerza de contracción gracias a las fibras extrafusales. Y tenemos la capacidad de tener tono muscular, que sería como un sostén. Eso es gracias a las fibras intrafusales. Gracias a las fibras intrafusales nuestro músculo tiene tono muscular. Bueno, ¿y qué va a pasar si no tenemos tono muscular? No vamos a tenerlo ni fuerza, ni vamos a estar muertos si no tenemos tono muscular. Bueno, entonces fíjense, al músculo le llegan varios tipos de fibras. Les llega fibra sensitiva, les llega fibra motora, varios tipos de fibras, tanto a las fibras extrafusales, que están fuera del uso muscular, y a las fibras intrafusales que están dentro del uso muscular. Bueno, tenemos motoneuronas, dos tipos de motoneuronas. ¿Cuáles eran? Alfa y gamma. Alfa y gamma. ¿Cuáles eran las que inervan extrafusales? La alfa. La alfa. ¿Y las que inervan las intrafusales? La gamma. O sea que serían las más pequeñas. Bueno, ahora vemos los movimientos
El movimiento reflejo medular es la capacidad que tiene la médula justamente de hacer un movimiento rápido, casi involuntario o prácticamente involuntario. Bueno, entonces el reflejo medular es el movimiento o respuesta muy básica sin control voluntario, estereotipada en el que interviene la médula espinal. Solamente la médula espinal interviene en ese movimiento. Entonces, le llega una información de la piel, ¿verdad? Que puede ser, si alguien me toca, yo voy a hacer rápido un movimiento, ¿verdad? Si alguien me toca, si alguien me hace dolor, si alguien me quema, ¿verdad? Ese es un estímulo que llega desde la piel, ¿verdad? Y va a subir por la vía sensitiva. La información va a ir por la vía sensitiva y va a llegar ¿a dónde? Hasta anterior o posterior. Posterior, este es el asta posterior. Ahí va a ser sinapsis con las células. ¿Cómo se llaman esas células? Estas que están acá. ¿Cómo era? Esta célula especialmente. Esta. ¿Cómo se llama esa célula? A que le llegue información aferente. Neuronas sensitivas, ¿verdad? O neuronas aferentes. Ahí está. Neuronas sensoriales. Neuronas sensoriales o sensitivas, ¿verdad? Bueno, después y luego van a hacer acá sinapsis. Se va a integrar la información que viene de esa zona del cuerpo que recibió el estímulo, porque evidentemente si acá el estímulo no voy a contraer este lado, voy a tener que contraer este lado, ¿verdad? Entonces acá se tiene que integrar la información de este lado. Entonces para eso sube la información sensitiva, ya sea picor, dolor, cualquier estímulo, y va a hacer sinapsis en las neuronas sensitivas. Y esa información se va a integrar gracias a las interneuronas. ¿Para qué? Para que la motoneurona también sea estimulada, la motoneurona sea estimulada y pueda llegar una información a mi músculo. Entonces el músculo va a hacer contracción. ¿Para qué? Para retirar mi mano de lo que me está dañando, ¿verdad? Entonces de esa forma justamente ocurre esa integración a nivel de la médula. Bueno, eso es lo que se denomina como una unidad, ¿verdad? Es un conjunto de funciones que hace la médula que se denomina arco reflejo. ¿Por qué se denomina arco reflejo? Porque forma un arco, ¿verdad? Bueno, la unidad del circuito elemental del sistema nervioso que comprende un músculo, los nervios que inervan al músculo y la médula espinal se denomina arco reflejo. Es una integración de funciones que ocurre para que se dé un movimiento, que sería el movimiento reflejo. Bueno, elementos del arco reflejo. ¿Cuáles son los elementos del arco reflejo? Número 1, a nivel sensorial tenemos un estímulo que viene ¿de dónde? Primeramente de la piel. Por ejemplo, la aguja. La aguja que la va a pasar le clavaron a su compañero. ¿Y qué pasó? Algunos querían sacar la mano. Bueno, entonces el estímulo es sensitivo, ¿verdad? Porque acá le pincha la aguja a la piel y esa información viaja. ¿Por qué tipo de fibra nerviosa viaja esa información?
O sea, llega a un receptor, que es dependiendo del cuerpo, se van a estimular receptores superficiales o nociceptores si es dolor. Si es dolor, se van a estimular los nociceptores. Y si los nociceptores se estimulan porque yo le causé dolor o le pinché, ¿por qué fibra va a viajar esa información? Sí, pero ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Fibra. ¿Qué tipo de fibra? A delta. ¿Se acuerdan? A delta, dolor rápido. A delta. Acá, va a viajar. Eso es sensitivo. Hasta la neurona aferente sensitiva de la médula. Va a hacer integración con las neuronas integradoras y luego se va a estimular la motoneurona. ¿Qué motoneurona? ¿Qué motoneurona se va a estimular? Alfa, motoneurona alfa. Y esa información va a ir hasta el músculo para que el músculo haga contracción. ¿Se entiende? El músculo va a hacer contracción. La motoneurona alfa es capaz de hacer contracción. Eso es si en el caso que yo le pinche le pinche el brazo y él tenga que hacer una fuerza de contracción. Se va a estimular la motoneurona alfa. Pero en el caso de que yo no le pinche, no le haga ningún daño a la persona y solamente le causo un estímulo con un martillo. Eso no es más voluntario porque yo ya no decidí sacar de ahí, o sea que en realidad no va a ser lo voluntario, ¿verdad? Va a ser reflejo siempre, porque va a ser inconsciente. Pero en el caso de que yo le cause le haga con un martillo, no va a hacer tanta contracción. No va a ser tanta contracción, va a ser una pequeña contracción ligera, que no llega a ser contracción, llega a ser tono. Tono muscular nomás es lo que yo le voy a causar con el martillo, para saber cómo está su tono muscular, a ver para si ese músculo está duro o no. En ese caso, si yo le hago un golpe con un martillo en zonas donde tiene tendones y le hago un golpe, yo quiero evaluar el tono muscular. Y en ese caso, ¿qué tipo de fibra o qué tipo de motoneurona se va a estimular? ¿La alfa o la gamma? La gamma. En ese caso se va a estimular la gamma para generar tono muscular. Para generar contracción muscular se va a estimular la alfa. Y para generar tono muscular se va a generar la gamma. Bueno, entonces así es el circuito del arco reflejo. Esto tienen que aprender para el examen, porque esto van a tener que dibujar ustedes. Van a dibujar la piel, van a dibujar la aguja que clava la piel, van a dibujar la fibra. Acá tienen que marcar ustedes qué tipo de fibra es que llevó esa información. Tienen que dibujar por dónde entró a la médula, con qué célula hizo sinapsis y luego qué célula se estimuló acá, que es la motoneurona, y por qué fibra llegó la información de contracción. Eso es arco reflejo. Eso se llama arco reflejo. Bueno, y ese es el ejemplo de un agua caliente, ¿verdad? Bueno, ahora ya hablamos del arco reflejo. ¿Se entendió lo que es arco reflejo? ¿Entendieron? ¿Sí o no? Bueno, ahora vamos a hablar del receptor, del uso muscular. Bueno, ¿qué es el uso muscular? Dice ahí es un órgano fusiforme. ¿Por qué es un órgano fusiforme? Porque tiene una forma en punta, tiene una pancita y tiene una forma en punta, por eso es fusiforme.
compuesto por fibras musculares intrafusales. ¿Cuáles eran las fibras musculares intrafusales? Dos eran. Ay, de cadena nuclear y de bolsa nuclear. Bolsa nuclear y cadena nuclear. Tienen que repetir varias veces para que se le quede el nombre. Bueno, entonces, pero también el uso muscular está formado no solamente por fibras intrafusales, también está inervado por fibras sensitivas, porque le llega fibra sensitiva y le llega fibra motora también. Bueno, le llega fibra sensitiva y le llega fibra motora. Bueno, fíjense, le llega fibra motora alfa para hacer una contracción más fuerte. Y le llega fibra motora gamma para hacer tono muscular. De contracción y tono muscular. Y después le llega fibras sensitivas. Fibras sensitivas. Bueno, y le llega fibras sensitivas de todo tipo, ¿verdad? De dolor, de tacto, de posición, ¿verdad? Fibras sensitivas rápidas, porque tiene que detectar justamente la posición del cuerpo, si el músculo tiene tono, ¿verdad? Todo eso tiene que detectar el uso muscular. Bueno, sus funciones entonces son receptores al estiramiento, permiten corregir cambios de longitud del músculo. ¿Cómo permite corregir cambios de longitud del músculo? ¿Qué va a pasar si yo de repente me estoy caminando y me tropiezo? Inconscientemente yo voy a tratar de cambiar de posición para no caerme. Ahí es que corrige un movimiento. Eso es capaz de hacer el uso muscular, corregir un movimiento. Permite al músculo retornar a su longitud de reposo después de haberse alargado y contraído. O sea, permite que el músculo vuelva a relajarse después de un ejercicio físico. Bueno, inervación de usos musculares. Recibe fibras aferentes y también envía fibras motoras. Las fibras aferentes de tipo A, llegan, 1A sería, aferentes tipo 1A, todas esas fibras llegan a la bolsa nuclear y a la cadena nuclear. Reconocen la velocidad de cambio de longitud y las fibras sensitivas aferentes de tipo 2, llegan a las fibras de cadena nuclear y reconocen la longitud de la fibra muscular. ¿Cómo es eso? ¿Qué dije yo ahí? ¿Qué hacen las fibras aferentes tipo 1A? ¿Qué es lo que reconocen? ¿Y cómo eso es? ¿Qué significa velocidad de cambio de longitud? ¿Cómo me van a explicar ustedes con sus palabras? ¿O van a aprender de memoria nomás? Sin entender. Sí. No entendí, ¿verdad? Justamente a eso es lo que yo quiero llegar, que tienen que entender lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo es reconocer la velocidad de cambio de longitud?
¿Qué pasa con el músculo cuando se contrae? ¿Qué le pasa? ¿Se achica o se alarga? Se achica. ¿Qué pasa cuando se relaja? Se alarga. ¿Qué tan rápido se achica y se alarga? ¿Qué tan rápido se contrae y se relaja? Esa es la velocidad de cambio de longitud. Esa es la velocidad de cambio de longitud. Si el músculo se contrae, se achica. Si el músculo se relaja, se alarga. ¿Qué tan rápido hace eso? Eso es cambio de velocidad de longitud del músculo, cuando se achica y se alarga. Eso es velocidad. Bueno, y después está la fibra tipo 2, que va a reconocer la propia longitud. Eso ya es estático, ¿verdad? Si está, si está en contracción, supongamos que yo hago esto y yo levanto una pesa, supongamos que tengo un ladrillo, ¿verdad? Y levanto, ¿y qué haga? Va a tener una longitud. Eso va a detectar mi uso muscular. Eso es estático porque yo me quedé ahí. Estático, me quedé como una estatua. Eso va a estar reconociendo y va a viajar por un tipo de fibra 2, tipo 2. Pero si hago esto, ¿qué va a pasar? Dinámico, ¿verdad? Dinámico, porque se está moviendo. Se achica, se alarga, se achica, se alarga. ¿Entendés? Cambio de velocidad de longitud, se achica, se alarga. Dinámico. Acá, ¿qué pasó? Estático, se quedó ahí. ¿Entiende? Eso es longitud. Estático. Eso es lo que reconoce ese tipo de fibra. Bueno, después tenemos las fibras. La misma cosa, tiene que enviar información, ¿verdad? Y ahí tenemos fibras gamas dinámicas y fibras gamas estáticas, ¿verdad? Que van a enviar una información de la misma manera, ¿verdad? A las fibras dinámicas y a las fibras estáticas. Bueno, ¿cuáles son las fibras dinámicas? Las que hacen movimiento. ¿Cuáles son las fibras dinámicas? ¿Las extrafusales o las intrafusales? Las extrafusales. Fuerza, movimiento. Y las estáticas, las que hacen tono muscular, ahí está, haciendo tono muscular nomás. Estático. Las intrafusales. Las intrafusales. ¿Se entiende? Bueno, así es como ustedes tienen que profundizar su estudio. No se queden con su lectura nomás. Cada término que ustedes leen, ustedes tienen que entender, o por lo menos buscar entender lo que están leyendo. No es solamente leo y yo nunca entendí y ni siquiera, bueno, y termino sin entender, ¿verdad? Pero eso es lo importante, no solamente memorizar, sino que también entender. Bueno, los músculos se unen a través del tendón al hueso. Y el tendón también tiene su receptor. ¿Cómo se llama el receptor del tendón? Sí, órgano tendinoso de Golgi. Después vamos a hablar de ese receptor. Ahora quiero que me digan qué es esto. ¿Qué eso es? Ese es el uso muscular. Ese es el uso muscular. ¿Se acuerdan? Bueno, ahí yo quiero saber cuál es la fibra nuclear, la bolsa nuclear. ¿Cuál es la fibra de bolsa nuclear? ¿Cuál es? La que parece una bolsita que tiene varios núcleos. Bolsa. Este es. El que está en el medio. ¿Y cuál es la de cadena? La que parece una cadena. Por eso se llama bolsa. Bolsa nuclear. ¿Y qué son esas?
que son fibras intrafusales. Estas son las fibras intrafusales. Estas son las fibras intrafusales que forman el huso muscular. Son dos. ¿Cuáles son? O bolsa y cadena. Bolsa y cadena. Así tienen que aprender. Miren, relacionen. ¿Por qué lo que se llama bolsa? ¿Por qué lo que se llama cadena? No aprendan de memoria. Aprendan por inteligencia, por lógica, por razonamiento. Acuérdense que ustedes son seres racionales. Bueno, ahora vamos a repasar. Justamente lo que quiero saber es, bueno, las fibras extrafusales son las que están fuera del huso muscular. ¿Qué tipo de motoneurona le llega a las fibras extrafusales? A alfa. A alfa. ¿Qué tipo de motoneurona le llega a las fibras intrafusales? A gamma. Bueno, después, ¿cuántos tipos de fibras hay en el huso muscular? Dos. ¿Cuáles son? Fibra sensorial. Fibra sensorial. ¿Cuántos tipos de fibras sensoriales? Uno es fibra que forma el huso muscular. La fibra que forma el huso muscular son dos. La bolsa nuclear y la cadena nuclear. Pero a esas fibras le llega también información sensitiva por dos fibras nerviosas, que son dos. Uno es la 1A y la 2. La 1A y la 2. ¿Qué información trae? Propioceptiva, información propioceptiva. ¿Verdad? La 1A y la 2 trae información propioceptiva. ¿Qué información? Velocidad de longitud, qué tan rápido se achica y se agranda. Y información estática, solo de longitud. ¿Se entiende? Bueno, después seguimos. Después el huso muscular también envía información. También envía información estática y dinámica por las fibras gamma, a gamma. Bueno, bueno, cuando yo le golpeo con el martillo, que van a hacer después ustedes a sus compañeros, cuando yo le golpeo con el martillo, ¿qué es lo que estoy estimulando? ¿El músculo o el huso muscular? ¿O el tendón? ¿Qué es lo que estoy estimulando? ¿El codo? ¿Eh? Sí, voy a causar tono, pero yo quiero saber qué estructura es lo que estoy estimulando cuando le pego con el martillo. Para ocasionarle un movimiento, no en cualquier lado. ¿Eh? ¿Qué hay acá entre la rodilla? Tendón. El tendón es lo que golpeo. Realmente es el tendón que golpeo. Si acá no hay músculo, ¿qué es lo que hay? Tendón. Si es cerca de la articulación ya. Y tendón lo que hay ahí. Acá también. Para acá también.
Todos los lugares cerca de los extremos hay tendón, ¿verdad? Por eso se llama reflejo tendinoso, se llama. Lo que yo hago con el martillo para saber el reflejo se llama reflejo tendinoso. Bueno, entonces no es lo mismo una cosa que otra. Una cosa es reflejo tendinoso y otra cosa es lo que hacemos con el movimiento reflejo. El movimiento reflejo es el ejemplo que dimos hace rato, que es que yo me quemo con una vela y retiro rápidamente mi miembro. Eso es movimiento reflejo, que no es la misma cosa que movimiento tendinoso o reflejo tendinoso, ¿verdad? No es lo mismo. Bueno, el tono muscular, fíjense, el tono muscular no es un movimiento. El tono muscular, y esa definición tienen que saber. ¿Qué es tono muscular? Es la resistencia del músculo ante el estiramiento pasivo del mismo. Esos movimientos de resistencia. Los que hacen mucho los gimnastas y todo eso, movimientos de resistencia, especialmente cuando el músculo se estira o cuando hago un tipo de estiramiento, ¿verdad? Cuando tengo que mantener una posición, pero las bailarinas que tienen que hacer tijera, eso es movimiento de resistencia. Y ahí obviamente su tono muscular está al rojo vivo. ¿Verdad? Le están probando a su tono muscular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están haciendo resistencia ante un estiramiento. Bueno, pero de por sí, sin que yo haga ese movimiento, sin que yo haga ese tipo de movimiento, el músculo tiene de por sí una resistencia en reposo. Y a eso se refiere tono muscular. Cuando el músculo en reposo tiene una resistencia propia. Eso es tono muscular. Por eso dice ahí estiramiento pasivo. Estiramiento pasivo. Bueno, entonces si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es tono muscular? ¿Qué me van a responder? Sí. ¿En movimiento o en reposo? En reposo. El músculo no necesita hacer un ejercicio para tener un tono muscular. De por sí el músculo vivo ya tiene un tono muscular, ya tiene una resistencia, ¿verdad? Y a eso se refiere tono muscular, es una resistencia. Bueno, esa propiedad de resistencia o tono muscular justamente es gracias a la inervación del sistema nervioso, porque nosotros pues estamos vivos, recibimos señales todo el tiempo y mi músculo tiene que estar siempre en alerta, siempre tiene que estar en alerta justamente para hacer esos movimientos reflejos rápidos. Y eso, justamente ese tono es gracias a las fibras, a las motoneuronas gamma, que están siempre en alerta, listos como para hacer un movimiento reflejo rápido. Y el tono muscular se va perdiendo con los años. ¿Sí o no? Totalmente. No, es lo mismo que vos te pongas a hacer ejercicio físico y tu tono muscular esté espectacular a los 20 años, que empieza a hacer ejercicio a los 60 años. Te va a costar más. Porque nosotros envejecemos naturalmente, ¿verdad? Y el tono muscular se va perdiendo con el tiempo por la masa muscular, por la fuerza muscular, por la falta de ejercicio. Cuanto menos ejercicio hago, más voy a estar perdiendo mi tono muscular también, no solamente mi fuerza, también voy a estar perdiendo mi tono muscular.
Y por eso es que una persona pierde su capacidad de reflejo, porque pierde su tono muscular. Pónganle a conducir un automóvil a una persona de 90 años. ¿Qué va a pasar? Va a chocar. Ya no va a tener el mismo reflejo, evidentemente. Ya no va a tener ese mismo reflejo que tenga una persona joven, que cuando viene un camión y le quiere chocar, va a hacer esto. Y va a tener un buen reflejo rápido. Porque eso tiene que ver con su tono muscular. Y no es lo mismo que ponerle a manejar a una persona de 90 años. Y no es que porque uno es más inteligente y menos inteligente. Capaz ese de 90 años es más inteligente que el de 20 años, ¿verdad? Pero eso tiene que ver con su masa muscular, no con su inteligencia. Y eso es lo que tenemos que entender, que por qué una persona de 80, 90 años, no porque un tonto no tiene la capacidad de tener esos reflejos, sino que es por su masa muscular, que va perdiendo el tono muscular, ¿verdad? Por eso es. Bueno, se dan cuenta nomás cómo todo tiene una explicación, ¿verdad? Eso es parte de lo que sería el envejecimiento natural. En el envejecimiento natural, y cuanto menos ejercicio físico hacemos, más le perdemos a nuestro tono muscular y más rápidamente vamos a perder nuestro reflejo. Más rápido vamos a perder nuestro reflejo, nuestra capacidad de reflejo. Bueno, el órgano tendinoso de Golgi es el receptor que se encuentra en el tendón. Y fíjense que es un cúmulo de terminaciones nerviosas. Así, es un cúmulo de terminaciones nerviosas que están dentro del tendón. El tendón no es músculo, es tejido conectivo. Tejido conectivo, es fibra. Y dentro de esa fibra hay un conjunto de terminaciones nerviosas que forman el órgano tendinoso de Golgi. Bueno, proporciona información sobre la tensión muscular, ¿verdad? Esa es la tensión, la que yo justamente al sostener algo estoy tensionando, está tensionando. O cuando hago fuerza, está tenso, ¿verdad? O cuando hay lesión también puede estar tenso el músculo. Y esa información justamente es la que va a enviar el tendón, ¿verdad? Bueno, se activa cuando se produce una tensión peligrosa o extremadamente fuerte. Cuanto más se estira el tendón o el músculo, más información le va a llegar, más información sensitiva le va a llegar. Inclusive información sensitiva dolorosa, porque cuanto más se estira, más duele. Como te dicen, te tiene que doler el ejercicio para que haga efecto. ¿Por qué? Porque está haciendo más fuerza, ¿verdad? Bueno, la inervación sensitiva es a través de fibras sensoriales aferentes tipo 1B. Bueno, los tipos de reflejos, hay varios tipos de reflejos medulares. Tenemos los monosinápticos, los reflejos miotáticos, que es lo que vamos a hacer hoy con el martillo, los reflejos polisinápticos, que son justamente los reflejos tendinosos, ¿verdad? O el reflejo miotático inverso, que vamos a ver también en qué sentido ocurre eso. Bueno, y ahí hay una diferencia entre lo que es el reflejo miotático y el reflejo miotático inverso. Bueno, entonces tenemos dos tipos de reflejos. ¿Cuáles son? Monosináptico y polisináptico. Se divide en dos grandes, dos reflejos. El monosináptico.
Bueno, vamos a ver primero el monosináptico, llamado también reflejos de estiramiento muscular y elongación homeotáticos. Posee una sola sinapsis y su origen está en los receptores aferentes de tracción denominados usos musculares. Bueno, cuando yo aplico un estímulo, ¿verdad? Ese estímulo va directamente al receptor, ¿verdad? O ese estímulo se hace directamente al receptor, que sería el uso muscular, ¿verdad? Y hace una sola sinapsis, porque hace solamente sinapsis con la motoneurona, no es con la información aferente, no es como la del arco reflejo. ¿Se acuerdan que la del arco reflejo primeramente recibía una información la piel? Hacía sinapsis con la neurona aferente, después con la interneurona y finalmente con la motoneurona, para enviar un estímulo de respuesta. Acá no. Acá yo le hago un estímulo directo al uso muscular. Y va directamente a hacer ya rápidamente una sinapsis con la motoneurona que lleva esa información al músculo esquelético. Por eso es monosináptico. Esa información es monosináptico. Bueno, ese es el reflejo miotático. Fíjense, ahí en el número 1, cerca del tendón, la estimulación es estimulación directa al uso muscular. Por eso es que es difícil a veces, le pegamos, no le pasa nada. Le pegamos, no pasa nada. Cuando yo le toco al uso muscular, ahí recién se levanta el pie. Porque ahí la estimulación va a ser directa al receptor. Estimulación del uso muscular. Bueno, después esa información excita evidentemente a fibras aferentes, ¿verdad?, primarias, y va directamente a hacer sinapsis en la motoneurona, que va a hacer la contracción, que va a ejercer la contracción muscular. Por eso es monosináptico, una sola sinapsis hace. Bueno, después están los polisinápticos, llamados también nociceptivos cutáneos. Ahí ya entra el ejemplo justamente de varios receptores, ¿verdad? Bueno, llamados también nociceptivos cutáneos, estímulos procedentes de receptores más externos, como en la piel, integración medular multineural. Hay varias neuronas que se van a integrar en la propia médula, y tenemos de dos tipos. El reflejo miotático, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del ladrillo, cuando yo estoy levantando una pesa y yo hago un movimiento. Ese es un tipo de información. ¿Para qué? Para que yo pueda sostener y generar una contracción muscular. Pero llega un momento en que cuando yo le pongo más ladrillo, más ladrillo, más ladrillo, más ladrillo, ¿qué le va a pasar al músculo? Ya no va a poder resistir y se va a caer. Ese es un reflejo de defensa y se llama reflejo miotático inverso, ¿verdad? En vez de sostener y mantener la contracción, ya no dio más y se cayó. Eso es un reflejo de defensa, porque si yo no suelto el ladrillo, ¿qué le va a pasar a mi músculo? Se va a romper. Se va a romper el músculo. Entonces, eso es un reflejo de defensa. Se llama reflejo miotático inverso. Bueno, después tenemos el reflejo de flexión y retirada, el reflejo de extensión y cruzada, que es la capacidad justamente de
automáticamente cuando yo levanto este pie, ¿qué va a hacer el otro? Se va a endurecer. Eso es automático. ¿Por qué? Porque tengo que mantener la postura. Esos son reflejos también. Y la misma cosa el otro. Entonces yo voy a ser capaz de sostenerme en una pierna por reflejo. Eso es, la médula hace ese reflejo. Yo voluntariamente, evidentemente, le di la orden para levantar este pie, ¿verdad? Pero si yo no tengo el reflejo y el equilibrio, este no se va a poder mantener sostenido. Eso se practica. Eso se practica. Bueno, ese es el reflejo justamente de flexión de retirada. Y también de extensión. La misma cosa. Bueno, eso es todo. Después está el de la marcha también, que es otro reflejo, el de la marcha. Y eso se hizo les voy a mostrar una imagen. Esta es la clase que les voy a pasar después para que lean. Los reflejos posturales y locomotores de la médula. ¿Nunca ustedes vieron, le cortaron la cola a una lagartija? ¿Nunca le cortaron la cola a una lagartija? ¿Qué pasa con la cola? Se sigue moviendo por más que ya no está cerca de la lagartija. Ese es el reflejo medular. Ese es un reflejo medular, ¿verdad? Bueno, entonces los reflejos posturales y locomotores de la médula. Cuando yo le levanto a un cachorro, con una cinta, el cachorro va a empezar a hacer esto. La misma cosa hace el bebé. El bebé tiene buen reflejo medular. Yo le levanto al bebé por la pancita y va a empezar a nadar. ¿Verdad? Eso es un reflejo medular, que es de postura y de, ¿cómo se llama? Marcha. Reflejo de marcha. Y todo, y la misma cosa que a un grande también va a empezar a hacer esto, ¿verdad? Si es que le levanto. Bueno, esos son reflejos de marcha que están a cargo también de la médula. ¿Por qué? Porque inconscientemente, pues, nuestros receptores van a percibir el cambio de posición, ¿verdad? Y al percibir el cambio de posición de una posición erecta parada a una flotando, va a recibir esa información dinámica. Y rápidamente mi sistema nervioso va a responder haciendo una respuesta. Entonces, inconscientemente yo voy a hacer este movimiento. Inconscientemente, para protegerme, claro, ¿verdad? Para buscar mi estabilidad. Pero ese es un reflejo inconsciente, no es voluntario. Bueno, hasta acá. Ahora vamos a hacer un recreo y necesito 2 voluntarios.